En comunicación, el diputado Miguel Roca. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. 2 días muy complejos, 2 días llenos de denuncias, llenos de sombras. Ayer con un conflicto que llegó incluso hasta la violencia, pero que finalmente con las movidas que hizo Hinojosa terminó aprobando este contrato que la verdad llama la atención el hecho de que estamos a ¿cuánto? 3, 4 días de las elecciones y se apure y se apriete y se empuje para que se apruebe este contrato. Muy buenos días, César. Buenos días a toda su audiencia. Evidentemente, no solamente llama la atención, indigna que a 4 días de que se revoque el mandato del presidente Arce y de su gobierno, porque eso es una elección. La elección es para escoger un nuevo mandatario, es decir, el pueblo boliviano le da el mandato a otra persona para que conduzca el gobierno y conduzca el país. A 4 días de esa revocatoria de mandato al presidente Arce, quieran insistir en aprobar un contrato tan cuestionado. Y además ya tenemos como precedente que lo mismo ocurrió con el contrato con la empresa china, ¿no? Que sigue en el limbo. Cuando uno trata de entender por qué tanta insistencia y además a través de la trampa, de la mañonería, a través, digamos, de un voto secreto, como ha ocurrido anoche, a través de maniobras burdas, groseras, indecentes, diría yo, para lograr salirse con la suya, ¿por qué tanta desesperación? Y aquí hay 2 elementos que tenemos que tomar en cuenta. Los rumores en el Parlamento muy fuertes es que corre mucho dinero para lograr la aprobación y que desde el Ejecutivo hay un compromiso muy fuerte. Para decirlo en términos clarísimos, el rumor es que han recibido una gran coima y entonces tienen que entregar el contrato antes de irse. Y además que ya habrían recibido buena parte, ya no, obviamente uno no sabe detalles, no hay recibos al respecto, ese es el rumor. Pero lo otro que me preocupa en este caso, César, es con quién se pretende, o se ha firmado el contrato más bien que se pretende aprobar. La empresa rusa se llama Uranium One Group. No se llama Lithium One Group, es uranio. Y el uranio es parte de la industria nuclear. Y en el caso ruso, la industria nuclear tiene una concentración bélica, peligrosa. Uranium One Group, la empresa con que se pretende aprobar este contrato, es además subsidiaria de Rosatom. Rosatom es la empresa del programa nuclear ruso. Entonces, aquí hay una geopolítica en juego. Una geopolítica que tiene que ver con la ideologización dogmática, ¿no?, de izquierda. Se dicen antiimperialistas, básicamente que está enfrentada con quienes son nuestros aliados naturales en el hemisferio occidental. Cuando hablo de aliados naturales, porque son nuestros socios comerciales, con quienes compartimos cultura, con quienes compartimos historia. Por último, tenemos 1 millón de compatriotas trabajando en países como Estados Unidos, Europa. No tenemos compatriotas en Rusia, no comerciamos con Rusia, no tenemos una historia común ni una cultura ni remotamente común con Rusia, ¿no? Pero este gobierno, en su interés político partidario, ideologizado, dogmático, está básicamente entregando la soberanía nacional por razones geopolíticas y de interés personal, coimas de por medio, según dicen los rumores, a los rusos. Y de esto se trata. Por eso tanto empecinamiento, capricho, al punto de llegar a la grosería, a la indecencia en sus maniobras tramposas para intentar aprobar este contrato. Eso es lo que... Y la otra pregunta que se la hice al viceministro. ¿Qué tiene que ver esto con el avión ruso de 50 toneladas más grande que un Hércules que está estacionado en Birubiru desde hace días, poco antes de una elección? Ese avión, o sea, que es para transportar equipo militar, vehículos, o sea, 50 toneladas.
50 toneladas es mucho para un avión. ¿Y qué hace un avión ruso estacionado ahí en Birubiru en estos días? Por eso las preguntas son muchísimas y las respuestas del gobierno, el hermetismo, ¿no? El hacer esto de una manera tan mañuda realmente preocupa mucho e indigna mucho. Ahora, diputado, ayer yo escuchaba a la diputada Román sumarle a estas preocupaciones el hecho de que este contrato estaría otorgando a la compañía la facultad de realizar actividades de seguridad y defensa del Estado ruso en territorio boliviano. En ese sentido, ¿qué es lo que se pretende? Estamos haciendo que Afganistán en su momento, Vietnam en su momento, ¿qué se está queriendo hacer en Bolivia ahora con estas empresas? Por eso yo denuncio que en el caso de la empresa rusa de este contrato, aquí hay un elemento de geopolítica, de entrega de soberanía a una tercera potencia que puede bien ser tipificada penalmente como traición a la patria. No es solamente un tema escandaloso de que corren coimas de por medio y que por coimas, por un interés económico, se pretende aprobar un contrato. Aquí hay un elemento claro de geopolítica a partir del dogma ideológico de izquierda radical, lo llaman antiimperialista y no sé qué majaderías más, pero aquí hay una entrega de soberanía a una tercera potencia de una manera vergonzosa que bien puede ser tipificada como traición a la patria. A partir de esto, entiendo que se pueden tomar algunas medidas, no sé, en la Cámara de Diputados, ya en la plenaria, para evitar que se frene. Y de todas maneras, si esto se logra comprobar, diputado, el hecho de traición a la patria y todas las tipificaciones ya están. Mire, César, a mí lo que me preocupa es que aquí está el tema del litio de por medio, el mayor recurso estratégico que tiene Bolivia en esta coyuntura histórica. Van a intentar hacer lo mismo que intentaron con el contrato con la empresa china, ¿no? ¿Qué intentaron? Lo llevaron a sesión plenaria en medio de una agenda, llamaron una mañana a las 10 de la mañana con un orden del día de 24 puntos, si no me equivoco, algo así, de manera de agotarnos, cansarnos, y al día siguiente a las 4 o 5 de la mañana querían llevar a votación secreta. En ese momento a mí me molestó y lo denuncié y sigo haciéndolo. Brillaron por su ausencia los representantes de la oposición en la directiva camaral, los que están en la testera representando la... ¿Quiénes eran? Oscar Michel, de Creemos, diputado por Santa Cruz, cuarto secretario. No estaba. No estaba José Maldonado, tercer secretario del FRI, aliados de Tuto, actual candidato a diputado por Cochabamba por Tuto. Y no estaba Toribia Lero, segunda vicepresidenta, candidata a senadora por Samuel. O sea, los representantes de la oposición, ¿no?, en la testera, en la directiva, los que tienen que comandar la lucha para frenar estos abusos, no estaban. Y el día de ayer ganaron la aprobación, los votos mínimos de aprobación, con el apoyo del FRI, del Frente Revolucionario de Izquierda, aliados de Tuto Quiroga. Y no quiero electoralizar este tema, pero no es un tema menor porque lo vengo denunciando desde hace meses y años, la permanente actitud del FRI de neutralizar a la oposición, de ser un caballo de Troya, de siempre ser servil y funcional al gobierno de Arce. Ayer lo volvieron a aprobar, volvieron a demostrar su sumisión, su alianza con la izquierda nacional, con el socialismo, con el gobierno de Arce. Si lo hacen por razones ideológicas o por razones de interés personal pecuniario, no lo sé. Pero que es permanente, consistente la acción del FRI, por eso lo he denunciado permanentemente, pues no es primera vez, es absolutamente consistente. Y me podría pasar toda la mañana dándole ejemplos concretos de cuándo han sido así serviles, funcionales, traicioneros al voto opositor que los puso en su curul.
A partir de aquí, ¿qué queda, diputado? ¿El tiempo les dará para poder aprobar este contrato? Mire, yo no creo que hayan pasado por todo este esfuerzo con tanta mañodería, que además les trae costo político, porque la población se da cuenta, los medios de comunicación le dan cobertura. No creo que hayan pasado por todo este esfuerzo para dejarlo a medias. Yo creo que pues, es previsible que en los próximos días van a llamar a una plenaria de diputados para intentar aprobarlo, como hicieron con el contrato chino. ¿Cómo paramos en su momento esa madrugada la aprobación del contrato con la empresa china, cuando ya habían aprobado votación secreta? Y en la ausencia de los representantes a la oposición en la directiva, pues no encontramos otra forma mejor que simplemente tumbar la caseta donde nos querían meter a la votación secreta y sentarnos encima de ella. Pero cada vez, y así lo frenamos. Y aquí hago un paréntesis, fíjese César, que justamente en esta etapa electoral donde hay candidaturas, etcétera, y se habla de la asamblea, muchos medios de comunicación, creo que de una manera amarillista, y la población, qué barbaridad la asamblea, parece un circo, parece un mercado. Y claro, tumbar una caseta y sentarse en ella no es pues el método de la técnica parlamentaria, de la técnica legislativa. Pero ¿qué haces cuando violan permanentemente desde la directiva el reglamento y quieren violar a la patria? ¿Qué haces para defenderla? ¿Qué haces para cumplir con tu responsabilidad como legislador? Decir, distinguido señor, no sea abusivo, por favor, y si no te da bola, entonces ya te quedas callado, decir, bueno, ya cumplí, ya dije lo que había que decir. O utilizas todos los medios lícitos a tu alcance, como lo he hecho yo, ¿no? Inclusive llegando a algo que no es, pues, lo ideal, tener que tumbar la caseta de votación y sentarte encima para impedir ese atropello, esa violación a la patria, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Y desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, yo exhorto a la población a exigir que si bien puede haber y debe haber la votación, debe haber debate. Y en el debate y en la votación, pues somos un país, son las reglas de la democracia, ¿no? Si obtienen la mayoría, bueno, que se apruebe. Pero lo que es indecente es que la votación la quieran hacer secreta nuevamente, como lo hicieron anoche, como lo intentaron hace algunas semanas con el contrato con la empresa china. La votación tiene que ser pública, de cara al pueblo, nominal. Y yo creo que desde la sociedad civil, desde las organizaciones ciudadanas, desde la prensa responsable, tenemos que exigir que si hay votación, porque al final el gobierno tiene derecho de llevarlo a votación, pero sin trampa, sin mañodería, ¿no? Y en votación abierta, nominal. Yo creo que esa tiene que ser la consigna de todo el país con relación a este peligro tan grande para la patria. ¿Hay la posibilidad de impugnar, de tomar alguna acción contra lo que ha pasado ayer, diputado? Mire, a ver, una impugnación sobre las irregularidades. Por ejemplo, una irregularidad, votó el presidente de la comisión. El reglamento es claro, el presidente de la comisión solamente vota cuando hay empate. Y eran 15 votos. Dicho sea de paso, nuevamente, ¿no?, brilla por su ausencia el diputado cruceño José Carlos Gutiérrez, que si hubiera estado ahí, entonces no le hubiera, y suponiendo que hubiera votado en contra siendo opositor, no les hubiera dado, pero con su ausencia, 15 votos, pero en realidad eran 14. ¿Cuánto es la mitad de 14? 7 votos, pero la mitad más 1 es 8 votos. Necesitaban 8 votos con los 14. Si hubieran sido 15, con Gutiérrez, si hubiera estado completo, hubieran necesitado los mismos 8, pero no lo hubieran logrado, supuestamente suponiendo que el opositor hubiera votado en contra. Pero con esto les dio el número. Pero les dio el número con el voto del presidente. Entonces son muchas las irregularidades. La forma en que, como usted describió al principio, llevaron al hemiciclo, en fin, no hay nada que les prohíba cambiar de ambiente. En el papel, como dice el refrán, el papel aguanta todo. Y el papel puede reflejar una aparente legalidad,
de lo que están haciendo. Por ejemplo, decía el presidente de la Cámara, de la Comisión, cuando le decían, ¿por qué este apuro en aprobar esto justo 4 días antes? No, simplemente son los proyectos que van llegando y los vamos evacuando en orden. Sabemos que es una burda mentira. No quieren tratar la ley de carburantes que le da solución al problema, ¿no?, de las filas en los surtidores, ¿no? Esa es la urgencia y no la quieren tratar. Esto que no es urgente y que debería dejarse para el próximo gobierno, lo priorizan. Entonces, es difícil ir, inclusive si hubiera una administración de justicia y del Tribunal Constitucional absolutamente imparcial y proba, que no es el caso, sería muy difícil una impugnación. Y además tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí es la lucha frente al atropello, frente a acciones de hecho del gobierno. Aquí es una lucha también con acciones de hecho y de derecho, por supuesto. Pero, insisto, creo que todos los bolivianos, desde la prensa responsable y democrática, desde las organizaciones de la sociedad, tenemos que exigir, primero, que esto no se trate. Pero si quieren insistir en tratarlo, que al final están en el derecho, no es ilegal que lo hagan, sí tiene que ser un voto público, nominal, abierto, de cara al pueblo. No se puede hacer esto en votaciones secretas. Eso es lo oprobioso. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias, César. Siempre un gusto estar en su programa. Un saludo a usted y a toda su radio y teleaudiencia.